Bueno, muchachos, les había sugerido por el grupo de WhatsApp una película. Quisiera saber si alguien vio la película. La podían ver en el link que les adjunté. Iván la vio, Iván ya la había visto igualmente. ¿Cómo se llamaba la película que les sugerí? Se llamaba, bueno, todavía no les voy a decir porque la idea es que ustedes adivinen. A partir de esa película, los que pudieron verla, es una película que tiene un contexto histórico, pero también tiene un contexto de ficción y es muy atractiva para verla. O sea, no es la típica película aburrida de el hecho histórico y demás, sino tiene una trama muy buena y que digamos a ustedes particularmente les va a llamar mucho la atención. A partir de esa película, ¿quién me dice quién es este personaje? El primer presidente Abraham de Lincoln. Estados Unidos. Exactamente, el presidente de Estados Unidos, como nos dice por allí el señor Leguizamo, y también Duan Buitrago Abraham Lincoln. Si ustedes se dan cuenta, en la parte izquierda es la imagen de Abraham Lincoln, la imagen del personaje real, presidente de Estados Unidos entre 1861 y 1865. Y a la parte derecha, el actor que lo representa en la película de nombre Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. ¿En torno a qué gira la película? La película gira, digamos, a este personaje Abraham Lincoln, que desde niño crece, bueno, con la idea de ser presidente de Estados Unidos, pero también crece en medio de, digamos, de una situación que, producto de la ficción de la misma película, lo recrea como una presencia de vampiros en Estados Unidos. Y él, de cierta manera, poco a poco aprende cómo enfrentar a esos vampiros. Tiene a un personaje que lo acompaña siempre, que es como el que lo instruye siempre de cómo tiene que enfrentar a los vampiros. Y al final de la película se recrea lo que es la guerra de secesión en Estados Unidos y la lucha contra la esclavitud y el ejército contra el que se enfrenta Abraham Lincoln. En la película pues está representado por unos vampiros, pero en realidad, como lo vamos a ver el día de hoy, es el famoso ejército de la Confederación o de los Estados del Sur. Entonces tiene esos dos tintes, acá lo vemos en la parte izquierda, Abraham Lincoln, y en la parte derecha al personaje, pues lo vemos acá con su hacha de plata, que ustedes, según estos relatos de ficción, pues los vampiros digamos, son débiles frente a los elementos de plata, entonces acá lo vemos muy bien representado. Los que vieron la película, ¿saben quién es este personaje? Este personaje es el que acompaña a Abraham Lincoln durante toda la película, es como su mentor, el maestro de Abraham Lincoln. Algo que caracteriza a los vampiros, según los relatos ficticios, es que los vampiros pues no envejecen. Los vampiros, digamos, tienen la capacidad de tener siempre esa condición de jóvenes o demás, no envejecen como las demás personas. Es importante aclarar que Abraham Lincoln pues no era vampiro. Este señor que aparece acá sí era vampiro, pero él se dedicaba sobre todo a enfrentar a esos vampiros malos que habían en la película. Entonces es el mentor de Abraham Lincoln, el maestro de Abraham Lincoln, que lo acompaña o lo ve desde que él era niño y lo acompaña hasta cuando Abraham Lincoln ya es prácticamente mayor. Y acá vemos a Abraham Lincoln en la película, pues ya en lo que sería la guerra de secesión, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, y pues con su hacha enfrentando a los vampiros y en este caso a los estados del sur. Hay otra película, digamos, de este tema de Abraham Lincoln, se han hecho, digamos, es uno de los presidentes más recordados de Estados Unidos por el hecho de que gracias a él se abolió la esclavitud, se acabó la esclavitud en Estados Unidos. Y de hecho era un gran orador y, digamos, el presidente que logró comandar todo el triunfo en la guerra de secesión. Y pues se han hecho películas, una de esas fue la película de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, que ojalá la puedan ver los que no la han visto, si tienen un tiempito, ahora en el link que les dejé ahí en el grupo de WhatsApp y la puedan ver. Y hay otra que se llama, por ejemplo, Zombies o Zombies, digamos, Abraham Lincoln versus Zombies. Prácticamente es la misma historia, pero no son vampiros a los que él se enfrenta,
sino son a los zombies. Entonces la pregunta es, entre los zombies o vampiros, ¿ustedes cuál más les llama la atención? Si los zombies o los vampiros, o cuáles historias les gusta más. Dice Alison, ¿y qué tiene que ver él con los zombies y vampiros? No, no tiene nada que ver. De hecho, la historia, pues, no hay zombies y vampiros. Simplemente fueron películas que se hicieron que, digamos, un poco para atraer ese público. ¿Cómo se atraen a ustedes los jóvenes para crear una película? Por ejemplo, yo cuando estábamos en clase normal, yo les llevaba películas pues de este tipo de ficción porque sé que les gustan. Si les llevo películas más históricas, a veces se aburren un poco. Entonces lo hacen más es para atraer sobre todo al público, pero él no, digamos, en la vida real no tuvo nada que ver con vampiros, pero pues requieren esas historias. Exacto, sí representan a los que apoyan a la esclavitud. Y si uno se pone a pensar, todos aquellos que apoyan la esclavitud, son los racistas y demás, pues tienen algo de zombies y vampiros. Listo, muchachos. Entonces ahí les dejo para los que tengan la inquietud de Abraham Lincoln. Esta película, Abraham Lincoln versus Zombies, está en YouTube. Y la de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, esa sí no está en YouTube. Por eso les dejé el link en el grupo. Ahorita más tarde se los vuelvo a proyectar. Para que a partir de lo que vamos en clase hoy les llame muchísimo más la atención. Entonces, vamos a hablar de Guerra de Secesión, que es el tema principal de hoy y el tema de la guía número 6 que les envié esta mañana y que está en el modo desde el día de ayer. Guerra de Secesión en Estados Unidos. ¿Qué es secesión o de dónde viene el término secesión? Secesión es un sinónimo de la palabra separación, que se disputaba en esta época entre 1861 y 1865, la separación de unos estados, digamos, de un territorio de Estados Unidos, del gran territorio de todo el país de Estados Unidos. ¿Por qué se provocó esa separación de esos estados? El punto clave de esa separación de esos estados fue la llegada a la presidencia de Abraham Lincoln. Cuando llega a la presidencia de Abraham Lincoln, que les voy a explicar ahorita más adelante, pues muchísimos estados no estaban conformes con las políticas de Abraham Lincoln y sobre todo con la idea de Abraham Lincoln de querer acabar con la esclavitud. Eso lleva a que, digamos, los territorios entren en disputa y se dé esta guerra civil. No fue una guerra entre Estados Unidos y otro país así como las guerras de la Primera Guerra Mundial y demás, no, fue una guerra interna, una guerra civil interna entre los diferentes territorios de Estados Unidos. 1861 a 1865, estamos hablando del siglo XIX. En el siglo XIX, Estados Unidos llevaba escasamente casi un siglo ya de haber logrado su independencia, pero era un país que venía en constante construcción, venía proyectándose como uno de las potencias del mundo, pero ese siglo XIX, digamos, Estados Unidos siempre se ha caracterizado por su carácter expansionista. Veíamos la clase anterior cómo Estados Unidos surge principalmente por la parte del Atlántico, las famosas 13 colonias, y se va expandiendo. ¿Cómo es la expansión de Estados Unidos en el siglo XIX? Primero, antes de esa guerra de secesión, Estados Unidos tiene una guerra contra México. ¿Sabían ustedes que México y Estados Unidos tuvieron una guerra en el siglo XIX, antes de esta guerra de secesión, que Estados Unidos no tenía el territorio que tiene en la actualidad y que gran parte de ese territorio que tiene Estados Unidos se lo quitó o se lo ganó a México en esta guerra? Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, al ver el mapa de Estados Unidos, principalmente en el sur, vemos nombres de ciudades como, bueno, estados como Nuevo México, como Alta California, como Texas. Vemos nombres de ciudades como la Florida, estados como la Florida, ciudades como San Francisco, como San Antonio, Texas. Y si se dan cuenta, todas esas ciudades pertenecen a Estados Unidos, pero tienen nombres en español. ¿Por qué esas ciudades tienen nombres en español? Porque anteriormente, antes del siglo XIX, eran ciudades y territorios que pertenecían a México. Acá vemos un mapa de lo que era México antes de digamos, de esa guerra contra Estados Unidos. Y si se dan cuenta, México en la actualidad tiene esta frontera que está acá. Ustedes ven acá. Pero para esa fecha, todos estos territorios que eran Texas, Nuevo México y Alta California, incluso parte de la Florida, pertenecían a México. Y en esa guerra
¿Qué pasa en esa guerra? Pues Estados Unidos, ese carácter expansionismo, busca ganar territorios del sur, se enfrenta a México y lo derrota, le ganó muchísimo territorio. Se cree que México perdió más de la mitad de su territorio por culpa de esta guerra. Y esta guerra, bueno, pues totalmente en desventaja México, pues el ejército mexicano muy reducido frente al ejército de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos ya para la fecha era muchísimo más grande, muchísimo más moderno, y pues derrotaron a México. Esa guerra incluso México llegó a colocar su bandera en lo que es actualmente la Ciudad de México. O sea, el avance de los ejércitos, del ejército estadounidense fue prácticamente casi todo México. Cuando llegan a Ciudad de México en 1847, pues lo que hace México es tiene que rendirse y firmar un tratado de paz y perder la mitad de su territorio. Estados Unidos le dio un dinero a México por ese territorio, pero pues no era nada significante. Entonces México pierde pues, su territorio, de ahí que los mexicanos le carguen muchísima bronca a los Estados Unidos o a los gringos que llaman. Por digamos, las rencillas vienen desde esta época de la guerra con México. Pues acá les muestro nuevamente lo que era el territorio mexicano anteriormente, que es toda esta línea negra que está en la parte de arriba, y lo que es en la actualidad. Acá es la frontera en la actualidad entre México y Estados Unidos, y el avance del ejército estadounidense alcanzó a llegar hasta acá, hasta Ciudad de México. Entonces, digamos, esa es una muestra de lo que era Estados Unidos en ese siglo XIX. Además de estos territorios que Estados Unidos le quitó a México, que son estos que están acá como en la parte sur, Estados Unidos para la época de la independencia nada más tenía este territorio. Le compra a Francia este territorio de la Luisiana, e igualmente va incorporando cierta parte del territorio, una que estaba en manos de los españoles, como la Florida, esta que estaba en manos de los mexicanos, hasta que logra consolidar todo lo que actualmente es Estados Unidos, que es este conjunto. Pero comenzó por acá, acá es donde se dio la guerra de independencia, que era lo que vimos la última clase, cuando les explicaba que Estados Unidos se había independizado porque Europa o Gran Bretaña les había puesto unos impuestos y que ellos pues inconformes habían luchado por esa independencia, pero era Estados Unidos nada más, era este pedacito moradito que está acá en la parte derecha de sus pantallas. Y en el siglo XIX lo que hizo fue expandirse a punta de guerras o haciendo negocios. Incluso le compró Alaska, que está en la parte de arriba de Canadá, se la compra a Rusia. Y así con varios territorios, igualmente se adhiere las islas de Hawái, que están también un poco más distantes de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos siempre ha tenido ese carácter proteccionista y sobre todo en el siglo XIX. Acá ya vemos cómo era Estados Unidos, pues en la época que se da esa famosa guerra de secesión. Tenemos por acá al norte, estos que ustedes ven acá en rosadito son los famosos estados del norte, y estos del verde son los estados del sur. Había una gran diferencia entre los dos estados. Primero, los estados del norte, como es allí donde se da la independencia, eran estados muchísimo más avanzados tecnológicamente, eran estados muy industrializados, habían construido ferrocarriles, basaban sobre todo su economía en la industria y en la producción en fábricas, mientras que los estados del sur, que son estos que están acá en verde, se basaban principalmente en la agricultura y eran los famosos estados confederados o los estados de la confederación. ¿Cuál era la gran diferencia entre un modelo y otro? Pues primero, estos estados del norte necesitaban ciudadanos libres, no podían tener esclavos. ¿Por qué? Porque su economía se basaba primero pues en la industria y en el comercio. Pero si yo vendo algo, yo tengo que tener o ver que la población tenga cómo adquirir esos productos. ¿Y cómo las personas adquieren esos productos? Pues ganando un salario, trabajando. Entonces a los estados del norte no les convenía tener esclavos porque no eran ciudadanos libres que tuvieran un dinero que pudieran adquirir los productos. Mientras que los estados del sur, que se concentraban principalmente en la agricultura y en los cultivos de algodón, que era el principal producto que generaba Estados Unidos en la época, pues necesitaban de los esclavos para que trabajaran en esas grandes latifundios o en esas grandes extensiones de territorio que tenían los ciudadanos de esta parte del sur. Entonces vemos la gran diferencia entre esos dos estados, los estados del norte, muy industrializados, estos que están acá en rosadito,
y los estados del sur, aunque más grandes, pero digamos en términos de desarrollo económico, pues mucho más atrasados que los estados del norte. Otros elementos que caracterizaban a esos Estados Unidos del siglo XIX. Habían grandes extensiones de tierra. Después de que Estados Unidos logra la independencia, muchísimo territorio de Estados Unidos queda sin un dueño. Entonces esto provoca que lleguen ciudadanos de Europa, migrantes principalmente, y que ocupen estos territorios, migrantes principalmente británicos, ingleses, que llegan a ocupar los territorios. Había un crecimiento de la población, producto pues de esta migración que habían las personas poco a poco fueron igualmente incrementando sus territorios, había abundancia de tierras, había innovación tecnológica, sobre todo con este tema del ferrocarril, los impulsó muchísimo, la industrialización, y pues es la especialización económica, que la especialización económica es lo que les mencionaba, estados del norte industrializados y estados del sur con el tema del algodón. ¿Qué pasa en 1861? Llega a la presidencia Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, un presidente con un discurso bastante, digamos, libertario, si se quiere decir así, bastante liberal frente al tema de la esclavitud. Su principio o su campo de batalla era pues, lograr la libertad de todas las personas. Esto causó muchísimo la molestia de los estados del sur. Los estados del sur que basaban su economía en la agricultura y necesitaban de los esclavos, pues no estaban de acuerdo en que un personaje como Abraham Lincoln hubiese llegado a la presidencia. Y sobre todo porque en la elección de Abraham Lincoln no los tuvieron en cuenta a esos estados del sur. Los estados del norte lo eligieron y lo proclamaron como presidente. Esto provocó que los estados del sur se separaran o hicieran la famosa secesión de los estados del norte y empezaran a querer independizarse de esos estados del norte. Y eso pues no es tan fácil, digamos, eso va acompañado de un enfrentamiento militar, de una guerra, que es lo que comienza en 1861. ¿Qué pasa? Estalla la guerra, es una guerra de 4 años. Inicialmente se creía que esta guerra entre los estados del norte, que los representan esta banderita, que es la que tradicionalmente nosotros conocemos de Estados Unidos, y los estados del sur, que da esta bandera con una cruz azul, con una X azul que atraviesa la bandera. Se creía que iba a ser una guerra rápida porque los estados del norte pues tenían muchísimo más avances militares y tecnológicos frente a los estados del sur que eran un poco más atrasados. Sin embargo, la guerra se extendió por 4 años. Finalmente sí logran la victoria los estados del norte por su desarrollo militar y demás, pero los estados del sur no se dejaron tan fácil en esa guerra. Finalmente, en 1865, se da la victoria de la Unión o la victoria de los estados del norte. Logran derrotar al ejército del sur y logran imponer primero, pues, Abraham Lincoln proclamarse como presidente de todos los Estados Unidos, pero sobre todo unificar el país, evitar que se separaran unos estados de otros. Al final, ¿cuál es el saldo de esa guerra? Más de 1 millón de muertos. Se cree que es la guerra donde Estados Unidos, una guerra interna, ha perdido la mayor cantidad de personas o de vidas que cualquier otra guerra. Digamos, más de 1 millón de personas muertas, pues es un número bastante alto. Entonces, la película que les mencionaba, pues simplemente recrea esta guerra y pues a Abraham Lincoln, como desde los estados del norte, como el protagonista. Entonces, finalmente, otro elemento, pues Abraham Lincoln, al haber ganado la guerra y haberse proclamado como presidente de los Estados Unidos completamente, pues lo primero que hace es abolir la esclavitud, acabar con la esclavitud. Y igual el tema de la esclavitud ha sido, o el racismo, por así decirlo, ha sido algo que está presente desde esa época hasta nuestros días. Sin embargo, oficialmente se acaba en 1865. De hecho, es uno de los primeros países en América que acaba con la esclavitud. En Colombia se da posteriormente, pero pues fue, digamos, el hecho de que Estados Unidos acabara con la esclavitud fue el ejemplo a seguir de otros países como Colombia. Y finalmente, en 1865, poco tiempo después de que se finaliza la guerra y Abraham Lincoln sale victorioso de la guerra, pues es asesinado en abril de ese año en un evento público. Es asesinado por vamos acá hay una ilustración que muestra
cómo supuestamente fue la muerte de Abraham Lincoln. Él estaba viendo una, si no estoy mal, una obra de teatro. Ya había pasado la guerra, ya él creía pues que no corría ningún peligro. Sin embargo, este ciudadano que era afín a la, o estaba en contra de abolir la esclavitud, afín a la esclavitud, apoyado o apoyaba a las ideas de los ejércitos del sur, lo ataca por la espalda y con un disparo pues acaba con la vida de Abraham Lincoln. Es, digamos, es un poco paradójico, pues después de toda la guerra que él enfrentó y las batallas que dio, como se muestra en la película, pues que acabara la guerra así como, acabara muerto como en la indefensión. Indefenso, perdón. ¿Qué pasó con el asesino de Lincoln? Bueno, él sale huyendo, él se arroja por el balcón del teatro, pues según cuenta la historia, se fractura una de sus piernas. Sin embargo, logra montarse a un caballo, huye y tiempo después es capturado y es sometido a la horca. Es ahorcado el asesino de Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln, pues moribundo, creo que muere 9 horas después de haber recibido el impacto de bala. Acá vemos, de eso hay muchísimas ilustraciones de cómo supuestamente fue el asesinato de Abraham Lincoln y muere pues siendo presidente de los Estados Unidos. Y con el legado de haber acabado con la esclavitud. Entonces era lo que les quería hablar el día de hoy, del tema de la guerra de secesión, que en pocas palabras es una guerra interna en Estados Unidos por acabar con la esclavitud que había en este país. Frente a ese tema de la esclavitud, es importante hablar del racismo. Es muy diferente, digamos, el tema de la esclavitud como tal es la práctica de someter a una persona a trabajos forzados sin generar un ganancia, digamos, eh, prácticamente secuestrarla bajo el control de la persona. Pero, y el racismo, pues más es la actitud que tienen las personas frente a los ciudadanos negros, si se les puede llamar así, eh, y que se manifiestan las prácticas diarias, en el lenguaje, en la forma como se tratan esas personas. ¿Creen ustedes que hay racismo en nuestros días? Para que me respondan ahí en el chat o el que quiera abrir el micrófono. Igual nos dice que sí. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y ampliar la respuesta. Sí, en todo lado, dice Alison. Yo siempre me he preguntado, o sea, por qué somos, bueno, somos, ya hablo como sociedad en general, por qué somos racistas con los negros y no con los blancos monos? O sea, ¿qué tienen los negros que hace que los blancos digamos, tengan prácticas racistas y discriminadoras contra ellos? Eso, digamos, siempre he tenido esa curiosidad. No sé si tenga algo cultural. Y la respuesta que encuentro es que todo viene desde la esclavitud. O sea, en la esclavitud se le dio una condición de ciudadanos a estas personas, o bueno, se carecían de una condición de ciudadanos, las personas que eran sometidas a esclavitud, no eran considerados iguales a los blancos, eran considerados, incluso en alguna época se consideró como que no tenían alma, que no eran seres humanos, que eran simplemente animales de trabajo. Y de ahí viene, de esa esclavitud, viene precisamente esa discriminación que tienen los blancos hacia los negros. Pero, y es triste ver que en nuestros días, aunque hay muchísimos discursos en los que se habla de que ya no hay racismo, se siguen viendo prácticas racistas. Por acá, Duan nos dice, la gente sigue siendo racista, no esclaviza, pero sí somos racistas, y digo somos porque es en todo el mundo, porque los que creen como menos o que no valen igual. Sí, creo que es difícil pues que alguien diga que en algún momento no ha tenido pues una sensación de racismo. Y hay que construir pues todos esos discursos. Y en Estados Unidos se ha venido haciendo un ejercicio muy interesante sobre este tema del racismo. No sé si se acuerdan de este personaje, George Floyd. ¿Qué pasó con George Floyd y qué relación puede encontrarse con el tema de, digamos, lo que pasó la semana pasada con el abogado Javier Ordóñez? George Floyd es o era un ciudadano estadounidense. Sí, claro, Maite, puedes hablar. En la muerte de ese ciudadano en Estados Unidos fueron que también
los policías mataron a un negro por solo ser negro, ¿sí? Pero sí te pasa que nosotros, los ciudadanos, en todas partes, tenemos algo de un privilegio ante los blancos, porque nuestros antepasados esclavizaban a los negros y hacían que hagan más trabajos que los blancos, y los blancos fueron más de una riqueza. Entonces, como que en esos antepasados tuvieron la culpa, porque hay gente que sigue teniendo esa misma cultura, que los negros son los que tienen con la esclavitud y tienen que, digamos, tienen que hacer los trabajos fuertes y son gente menos deseada, o los negros que son los criminales o X. Entonces yo creo que eso es ya algo de nuestros antepasados que nos dejaron y prácticamente va a existir toda la vida, porque la gente sigue creyendo que porque uno es blanco uno tiene que tener más privilegio. Entonces eso ya no es la cultura que tiene la gente ante las personas negras, y más en Estados Unidos, que se mira más, muchísimo más el racismo, y por eso en Estados Unidos hubo unas marchas horribles que la gente se manifestó, que asesinaron a policías y asesinaron a gente inocente. Entonces yo creo que sí tenemos que tener muchas más marchas de esas, de hacer valer nuestros derechos de cualquier raza, negra, mixta o X, blancos, pero prácticamente hacerla pacífica. Pero los policías, como siempre, se meten y comienzan primero a hacerla, comenzar a hacer, por ejemplo, a lanzar bala, y después nosotros los ciudadanos reaccionamos así y nos defendemos. Gracias, Maite. Por acá Alison nos dice, pues mucha gente los ve y no está acostumbrada a ver personas de color, y pues como eran esclavos no tenían educación, y no tenían educación se cree que son salvajes o que no son bien portados. Y eso hace parte pues de las creencias, como lo decía Maite, que hemos obtenido de nuestros antepasados. Se nos metió en la cabeza que los negros, o bueno, nuestros antepasados, que los sometían a esclavitud, y en nuestra época que pues siguen siendo personas de una condición inferior a los blancos. En Estados Unidos el racismo es algo todavía que existe bastante, y Estados Unidos, sobre todo en algunos estados, el número de población negra es bastante alta. Primero porque es un país de muchísimos migrantes, pero es un país que antes del siglo XIX pues su economía se basaba en la esclavitud, entonces hay muchísimos ciudadanos negros. Y este caso de George Floyd, que pasó ya hace algunos meses, pues es algo parecido a lo que pasó acá en Bogotá con el abogado Javier Ordóñez, que se le causó la muerte producto del abuso policial, digamos, de la brutalidad policial. Pero pues en este caso sí tiene, en el caso de Estados Unidos, tiene un acento o algo adicional, que los policías sometieron a este ciudadano por el simple hecho de ser negro. En Estados Unidos, sobre todo el tema de estos policías blancos, cualquier ciudadano negro entra a ser sospechoso. O sea, hay videos que ustedes pueden ver en YouTube de cómo pasan muchas personas, y cuando viene un negro es a ese negro al que van y lo requisan, o es ese negro el que posiblemente traiga un arma para dispararnos a todos. Y no solamente en esas prácticas, nosotros también en el lenguaje utilizamos muchísimas términos racistas. Por ejemplo, nosotros decimos, uy, se puso negro este asunto, uy, se puso negra la cosa, y como símbolo de que se pusieron feo las cosas, o digamos, o este asunto se ve muy oscuro. O sea, pareciera que no tuviera relevancia, pero sí tiene relación pues con ese hecho de lo negro y de lo negro como rechazo. Exacto. Entonces, y en la publicidad igualmente. Ustedes no sé si recuerden una marca o la misma marca de Clorox, de límpidos, y el símbolo que ustedes veían, o la imagen de ese personaje que representaba el Clorox o límpido, era una mujer negrita con un traje blanco, y la mujer negrita era una empleada del servicio. Hace poquito hubo un debate alrededor de ese tema, porque que era la famosa Blanquita, que tenía unos comerciales de Blanquita, y era de su color de piel negro. Entonces, a pesar de que se llamaba Blanquita, para representar a esa mujer y hacer pensar que era una empleada del servicio, pues la representaban como una mujer negra. Y así muchísimos elementos, hay muchísima publicidad que trae pues contenido racista,
y mientras eso siga, pues difícilmente vamos a deconstruir esas prácticas racistas en nuestro lenguaje. A partir de lo que pasó con George Floyd, pues se provocó todo ese movimiento que se llama así, Black Lives Matter, y no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Si ustedes se dan cuenta, este piloto de Fórmula 1, el Lewis Hamilton, que ha venido ganando pues las últimas carreras de Fórmula 1 y siempre sale a celebrar con una camisa que dice capturen a los policías que mataron a George Floyd o capturen a los policías que mataron a tal ciudadano negro. Y pues ha sido toda una campaña que incluso ha pasado a los estadios de fútbol, a las diferentes personalidades, para tratar de eliminar las prácticas racistas en nuestros días y principalmente en Estados Unidos, donde tienen un presidente como Donald Trump que promueve de frente pues estas prácticas racistas. Entonces, ese tema de la esclavitud, pues en Estados Unidos se acabó en el papel, se acabó en 1865 con la Guerra de Secesión, pero pues desde aquí, de allá para acá, ha sido toda una lucha constante en contra del racismo. Y creo que su punto máximo es la llegada a la presidencia de Barack Obama hace algunos años. Creo que exacto, las negras importan, como dice Julián Alfonso. Barack Obama digamos, ha sido el único presidente negro que ha tenido Estados Unidos y que digamos, con un pensamiento muy liberal y muy demócrata, pues dirigió a Estados Unidos por ocho años. Entonces, pues este movimiento va a continuar y mientras ciudadanos como George Floyd sigan siendo asesinados o sigan siendo discriminados, pues la gente se va a seguir pronunciando. Listo, ya para finalizar, las preguntas, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Exacto, se acabó la esclavitud, pero el racismo creció. Las preguntas, entonces vamos a responder estas preguntas acerca del tema del día de hoy. Primera pregunta, ¿quiénes se enfrentaban en la guerra de secesión? A, negros contra blancos, B, norte contra sur, C, este contra oeste, D, Estados Unidos contra el resto del mundo. Pueden colocar en el chat, Duan, ¿quién más se anima a colocar su respuesta? Muy bien, Duan. En la guerra de secesión se enfrentaron los estados del norte contra los estados del sur. Y pues el objetivo principal era acabar con la esclavitud y mientras los estados del sur apoyaban la esclavitud, los estados del norte estaban en contra de la esclavitud. Muy bien, Duan. La idea es que todos respondan, ¿no? Que no sea solo Duan. Siguiente pregunta. ¿Cuáles estados mantenían la esclavitud? ¿Los estados del norte, los estados de la frontera con Canadá, el viejo oeste o los estados del sur? La Maite también nos, Paola, muy bien. Y Duan, muy bien, exactamente. Los estados que estaban a favor de la esclavitud eran los estados del sur. Eran los que se basaban principalmente en su economía en la agricultura, que necesitaban de los esclavos para poner a funcionar todos los, digamos, todo el tema de sus latifundios y de su producción agrícola de algodón. Muy bien por los que respondieron la D. Siguiente pregunta. ¿Por qué los estados del sur no estaban de acuerdo con Lincoln? A, porque era blanco. B, porque Lincoln estaba a favor de los pobres. C, porque Lincoln estaba en contra de la esclavitud. D, porque estaba en contra de la exportación de algodón. Muy bien, Duan, muy bien, Paola. Lincoln, un defensor de las libertades y, por tanto, estaba en contra de la esclavitud. Entonces, muy bien, la respuesta acá correcta era la C. ¿Qué se logró después de la guerra? A, la unificación y la abolición de la esclavitud. B, la separación de los estados del norte. C, no cambió nada. D, México perdió territorio. Muy bien, efectivamente era la A, la unificación y abolición de la esclavitud. Muy bien, señor Leguizamo, muy bien, Paola, Duan, Julián, a todos y Maite también. Entonces, eso era lo que les quería hablar el día de hoy. Les recomiendo algunas películas para que vean